Hola, ¿cómo les va? Soy Marcos de 3D for Everyone y hoy les voy a mostrar en un video muy chiquito, muy cortito, cómo poder utilizar la caja de arena para ayudarse en el modelado avanzado. Esto es algo que no lo sabe mucha gente, espero que les sea útil. Cuando ustedes tienen figuras extrañas o tienen alguna figura compleja, como puede ser alguna de estas que estamos viendo acá, donde tienen involucradas curvas, o como esta pared curva, o una figura como esta, ustedes tienen la opción de utilizar la caja de arena y la proyección de la caja de arena para poder trazar esas formas que quieren lograr o que quieren luego poder manejar en sus volúmenes. La única condición que tienen es que para poder hacerlo tienen que colocar, orientar, digamos, el volumen que quieren afectar, lo tienen que cambiar de orientación y lo tienen que poner en forma vertical. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo esta pared que está acá quisiera, vamos a hacer, vamos a hacer esto, yo quisiera trabajar con esta pared, ¿sí? Y de alguna forma influir en esta pared, vamos a suponer que le quiero hacer un dibujo a esta pared, algo así. Supónganse que le quiero hacer algo así a esa pared curva, que yo quiero hacer ese dibujo ahí abajo y luego después extruirlo con alguna herramienta o trabajar con alguna herramienta. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, lo que tengo que hacer yo primero que nada es seleccionar esto y rotarlo de forma tal de que me permita hacer lo que estoy queriendo hacer. Entonces tengo que ponerlo en forma vertical. Fíjense que está en forma de proyección, que el eje azul atraviesa los planos. ¿Y luego qué hago? Bueno, luego lo que hago es seleccionar esta herramienta, seleccionar el primer plano, ¿sí? O el plano que quiero que afecte, ¿sí? Y luego el plano de abajo. Y automáticamente tengo entonces esa modificación hecha en esa pared curva. Si yo quisiera trazar una ventana o alguna forma extraña dentro de esta pared, también no tengo ninguna opción, perdón, no tengo ningún problema. Lo único que tengo que hacer es, de vuelta, seleccionar esta herramienta, seleccionar, por ejemplo, esto, y hacer clic abajo y automáticamente voy a tener entonces trazados mis formas sin ningún tipo de inconvenientes para poder después modelarlas o trabajar o seguir trabajando con estas formas que yo acabo de trazar en base a un plano o acabo de proyectar en base a un plano. En este caso acá esto es una misma cosa, ¿sí? Y yo acá tengo un dibujo extraño, fíjense, una cosa extraña, que yo podría, por ejemplo, limpiar, sacar lo que no necesito, ¿sí? Y esto, ayudarme, por ejemplo, para ubicarlo, ayudarme con un palito, por ejemplo, seleccionarlo por completo, generar una copia y ubicarlo en algún punto que me sea a mí útil o en el punto que realmente yo necesite colocar esta forma o trazar esta proyección, ¿sí? Supónganse que estoy generando algún tipo de forma extraña que yo necesito entonces proyectar esa forma a todas estas cosas que están acá. Como no es una sola cara, como en este caso, que era una sola cara, yo esto, ¿cómo lo haría? Esto lo tengo que, esto lo puedo eliminar ya, vamos a eliminarlo, así no molesta. Entonces, esto podría convertirlo en un grupo, control G, ¿sí? Así ahora ya es una sola cosa, esto es una sola cosa, no tengo problema. Si fuera, estuviera formada por más de una cosa, también lo podría convertir en un grupo. Y lo que hago ahora es igual que antes, selecciono entonces esta herramienta, selecciono luego lo que quiero, lo que quiero, eh, perdón, vamos de vuelta. Selecciono entonces primero la herramienta, luego lo que voy a aplicar y a dónde la voy a aplicar. Y si se fijan, lo va a trazar entonces de la mejor forma que pueda sobre
esta volumetría. Puede ser que en algunos lugares les falle, como falló acá, ¿sí? Y ustedes tengan que entrar y terminar de trazarlo, por ejemplo, a mano, ¿sí? Pero va a tratar de hacer el mejor trabajo posible. Como ustedes ven, está bastante bien, ¿sí? Y ustedes tendrían que terminar de arreglarlo a mano lo que falte. De la misma forma, nosotros podemos tener, por ejemplo, una estructura como esta, y si nosotros quisiéramos trazar, qué sé yo, un círculo, vamos a suponer que queremos trazar un círculo sobre esa figura, nosotros podríamos ayudarnos entonces para ubicarlo, generar una copia, ubicar el círculo donde nos fuera necesario, por ejemplo en ese punto, ¿sí? Y ya estaríamos en condiciones entonces de seleccionar esto y trazar nuestro círculo dentro de esta figura. Si nosotros quisiéramos hacer un offset, nosotros no podemos hacer un offset con SketchUp en paredes curvas, pero ¿qué es lo que podríamos hacer? Podríamos generar esto, o sea, círculo, podríamos tranquilamente escalarlos desde el punto central y volver a repetir entonces otra vez con esta herramienta. Un segundito, con esta herramienta entonces, y generar de esta forma lo que podríamos tomar como si fuera un offset, ¿sí? Yo les dije en modelado avanzado que ustedes deben proteger entonces las partes que ustedes no quieren de alguna forma tener que verse obligados en modificarlas. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, utilizo la herramienta mover, yo podría, ¿sí?, sacar esto hacia afuera, ¿sí?, modelar esto hacia afuera sin perder entonces la forma que tenía en el techo. Si yo no hubiera generado este offset, o sea, si esto no existiera, si yo esto lo saco y yo dejo esto así, cuando yo tiro esto hacia arriba, como ven, estoy modificando, ¿sí?, todo el toldo. No era mi intención. Por eso yo creé este offset. Ustedes lo pueden hacer mucho más chiquito, que casi no se note, y cuando lo tiran para arriba generar entonces un cambio en este toldo radical, ¿sí?, con eso que están haciendo. Si ustedes después quisieran, por ejemplo, cortarlo, vamos a suponer, yo esto, como dije, lo tiramos, perdón, control Z. Esto entonces lo tiramos hacia arriba, y yo quisiera luego hacer plano esta figura, podría generar, por ejemplo, un plano, ¿sí? Genero un plano, y sobre esta figura, y lo corto con intersectar, corto entonces este toldo y dejo, por ejemplo, esto si yo quisiera plano, ¿sí? Podría cortarlo de esa forma. También podría, si quiero complicar la cosa o seguir modelando arriba de este toldo, podría ayudarme con otra herramienta que tampoco muchos la utilizan, que es, por ejemplo, yo podría volver a trazar. Vamos a hacer esto, a ver si ustedes entienden lo que yo quiero hacer. Si yo quisiera arreglar manualmente, por decirlo de alguna forma, este toldo y trazar otra figura encima, yo podría venir ahora acá con esta herramienta, generar entonces una malla, ¿sí?, tomar esta malla, llevarla, vamos a suponer que la llevo aquí, y ahora la subo sobre el eje azul por encima de lo que quiero afectar. Vamos a borrar todo esto. Yo ahora lo que debería hacer, si esto no fuera un grupo, es convertirlo en un grupo, y estoy en condiciones, espero que mi máquina no se cuelgue porque esto va a llevar cálculos, pero estoy en condiciones de poder hacer esto, y trasladar entonces, si se fijan acá abajo está haciendo las cuentas, está convirtiendo entonces, está aplicando en esta geometría, está aplicando, como ven, ahí terminó, está aplicando entonces el mallado, ¿sí?, está aplicando toda una malla encima. Se ve que se corrió un poquitito y no la generó bien, pero si yo la hubiera puesto como corresponde, hubiera quedado toda cubierta con la malla.
Entonces me ha generado entonces sobre este toldo un dibujo de malla que yo tranquilamente luego podría ingresar y, por ejemplo, seleccionar una X cantidad de caras y poder, por ejemplo, seguirla modelando. O podría seleccionar, por ejemplo, esto así y ahora con la herramienta de esculpir y un valor más chico, 0,1, a ver, 0,5, ahí está, con 0,5 poder seguir entonces de alguna forma trabajando y esculpir de forma diferente por ahí esto que a mí me interesa. Si yo no hubiera hecho esta modificación, o sea, si yo no le hubiera aplicado esta malla, vamos a volver para atrás, si ustedes se fijan, esto no se puede modelar porque tiene, vamos a poner geometría oculta, ver geometría oculta, ven cómo está creada. Está creada de forma tal que yo al no tener este patrón no me deja modelar esto en forma fácil. En cambio, cuando yo le aplico este patrón encima, yo esto lo modifico. Déjenme hacerlo nuevamente. Ven que acá le faltaba un poquitito. Vamos a escalarla. Y vamos a subirle un poquito en el eje azul y vamos a volver a aplicarlo. Crucen los dedos para que mi máquina no se cuelgue. Abajo está haciendo los cálculos, acá está haciendo los cálculos, ya termina, ahí está. Y una vez que termina, entonces ustedes tienen generada este mallado encima de sus curvas o su geometría para poder seguir modelando. Las posibilidades que tienen es infinitas, ¿no? O sea, es terrible lo que esta herramienta les puede permitir hacer, sobre todo cuando ustedes están proyectando sobre superficies irregulares, alguna forma en especial. Una de las trabas más grandes que tiene SketchUp para la mayoría de la gente que se pone a modelar es cuando se encuentra con este tipo de situaciones, con el tipo de curvas o cuando empieza a modelar sobre superficies que no son rectas. Una herramienta por demás útil, tienen que pensar un poquito y ver cómo le buscan la vuelta y cómo la utilizan, es sin dudas el hecho de utilizar entonces proyección. Lo único que tienen que tener en cuenta es que cuando utilicen proyección siempre tienen que ubicar el modelo. Si el modelo no estuviera en esta ubicación, o sea, si el modelo no estuviera orientado en forma vertical, ustedes lo van a tener que girar en forma vertical. Y como truco o como tip a tener en cuenta, que cuando ustedes quieren aplicar una forma sobre algo que está compuesta por un montón de cosas, tienen que convertir ese montón de cosas en un grupo para que cuando ustedes seleccionen la forma y lo que está abajo sea una sola cosa. No pueden ser, ustedes no pueden hacer varias selecciones, van a hacer una sola selección y le van a decir a SketchUp, ok, proyectame esta figura sobre esto que acabo de seleccionar. Esa es la traducción. Espero que les sea útil, yo creo que sí. Esto es algo que creo que no sabe mucha gente. Yo no he visto a nadie que lo enseñe o a nadie que lo muestre en ningún video. Espero que lo valoren y que les ayude a modelar cosas un poco más complejas o más avanzadas. Me despido, como siempre, si les gustó, por favor comenten o den un clic en me gustó, que me den una mano a mí, ¿sí? Gracias, chau chau.